Hola, hola chicos, bienvenidos al tercer capítulo de su programa Comunicación sin filtro. Soy Ivonne Ponce y el día de hoy estoy acompañada con Evelyn y con Andrea. El tema de hoy es un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, el embarazo en adolescentes. Bien, chicas, ¿qué opinan ustedes? Y bueno, experiencias de pronto personales o de pronto con personas conocidas, allegados o familiares que hayan tenido casos de embarazo en adolescentes. Bueno, este capítulo va a ser amplio porque aquí existimos dos personas que hemos sido madres en nuestra adolescencia. Entonces, hay mucho de qué hablar. Bueno, primeramente me siento gustosa de poder grabar otro capítulo y poder llegar a conocernos nosotros como compañeros, ¿no? Eh, bueno, les cuento que yo fui madre a los 13 años. Me casé muy joven. Cuando ya tenía 15 años, ya tenía dos hijos. Entonces para mí sí fue sumamente complicado. En ese tiempo era la novedad, ¿no? Ahora ya es más normal que tú veas una adolescente. No, no es normal, más bien es más común Bueno, encontrar ya, exacto. este, Entonces, pero en el tiempo de antes sí era algo como que tú habías cometido el pecado más grande. Entonces, sí. te sentías reprimida por tus papás, que lo primero era me decepcionaste, me defraudaste como hija, yo quería para ti otro futuro, que estudies. Entonces, a uno también como hijo, yo personalmente como hija me sentía mal, o sea, lo peor que había podido hacer. Pero también recuerdo que mi mamá me decía, bueno, te metiste a soldado, Ay, tienes que tienes que marchar. aprender. Entonces, querías hijo, ahí está tu hijo. Personalmente a mí me tocó dejar de estudiar. Me embaracé, dejé de estudiar. Ahí en ese tiempo estaba en tercer curso. Entonces tuve que dejar de estudiar. Fue un embarazo sumamente complicado. Eh, Primeriza, los achaques, ni qué decir. Entonces, pero sentía el rechazo de toda mi familia. O sea, yo me sentía la vergüenza de mi familia en ese entonces. Porque, por ejemplo, veía estudiar a mis primas y mi mamá me decía, mira, allá va, un ejemplo, Tatiana, y ella está estudiando. Y tú, en cambio, yo, con mi barriga que crecía cada día, ¿no? Entonces, para mí sí fue algo eh, traumático que marcó mi vida hasta ahora, ¿no? Entonces, pero también después de tanto del proceso del embarazo y del proceso del rechazo de mi familia, de mi mamá, de mis primas, eh, sentir que tu bebé se movía en ti, sentir esa maternidad, me llenaba ese vacío que mi familia me estaba haciendo sentir. Entonces yo decía, no, ya viene mi hijo. Y bueno, yo estaba ilusionada de mi hijo, ¿no? Entonces ya cuando ya nació mi hijo, la vida me cambió. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, uno con la maternidad, ese amor de madre, te llena ese vacío. Entonces ya cuando nació mi hijo, me dediqué a mi hijo, obviamente no, ya no estudié, dejé de estudiar un buen tiempo y cuando ya después, oh sorpresa, me di cuenta que otra vez estaba embarazada. Cuando mi hijo recién tenía 9 meses, Estaba chiquito todavía. ya, entonces ahí recuerdo que mi mamá me decía, pero ¿qué vas a hacer con otro hijo? Entonces, pero yo decía, no, es que para mí era lo peor del mundo, era el pecado más grande tan solo pensar que yo me podía sacar a mi hijo o abortar. Entonces yo decía, no, 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 mi mamá me decía, pero mira, te vas a truncar, mis hermanas, mis tías, me dijo, no, es que sácatelo, es que tú no puedes tenerlo, ya tienes uno. Entonces recuerdo en ese tiempo que mi hermana mayor, ella estaba viviendo
en Quito. Y a mí me mandaron a que yo abortara en Quito. Entonces yo decía, yo viajé, obviamente, porque en el tiempo de antes lo que tu mamá y tu papá decía, eso era una ley. Entonces tú decías, no, no es que como ahora, no, yo no quiero. Los hijos se atreven a decir, no, es que eso no me gusta, es que no quiero. En ese tiempo era que tu mamá y tu papá decían, ¿te vas? Te vas. Y te ibas. Sí. Entonces viajé y mi hermana la mayor, recuerdo que me dijo, dime algo, ¿tú quieres abortar? Y yo le dije, no, no, porque sea lo que sea, yo voy a luchar, es mi hija, es mi hijo. Y bueno, ella me llevó, me hizo hacer una ecografía y era una niña. O sea, ya se vio de Entonces una yo vez dije, el no, sexo no, de la bebé. el varón, la mujer, no, yo tengo que tener a mi hija. Entonces ahí mi hermana dice, pero tú sí sabes lo que se te viene, no me importa. Entonces tuve a mi hija, me acuerdo tanto que mi hermana le dijo a mi mamá, no, dice mami, es que ya el doctor dijo que no se podía hacer nada. Entonces me regresé otra vez en ese tiempo, vivíamos en Cuenca, me regresé y tuve a mi hija. Y mira las casualidades de la vida, ¿no? No sé si eso se llama cargo de conciencia o qué, ¿no? A veces no es porque tus padres son adultos, no se equivocan, ellos se equivocan. Entonces ahora para mi mamá, mi hija es la niña de sus ojos. Entonces ella la quiere tanto que ella sabe decir, ella va a ser la que herede todo lo mío. Entonces ahora yo digo, no, que yo ya soy mamá. Ya uno no nace con un libro diciéndote esto tienes que hacer como madre. Ese instinto te nace día a día, tú vas conociendo a tus hijos. Entonces, si con uno a mí se me complicó, imagínense con dos. Para mí Y era a esa edad. sumamente complicado. Yo recuerdo que tenía que levantarme, el uno se dormía y el otro lloraba. Yo comía el uno mientras el uno iba al baño, uy no, era, o sea, ahí se me fue toda mi infancia, porque yo 13 a los 15 años yo ya tenía dos hijos. En vez de hacerme la quinceañera, yo estaba cuidando a mis hijos. Entonces ese paso yo me salté. Y miren que a lo largo del tiempo uno sí siente el vacío de ese paso. Lo digo yo por experiencia propia. Yo sí siento ese vacío de decir, por ejemplo, a veces mis primos nos sabemos reunir y ella dice, uy, yo cuando, ¿se acuerdan cuando yo tenía 14 años que nos íbamos a jugar? Y yo decía, ¿y yo? O sea, yo no tenía esas anécdotas con mis primos porque yo estaba cuidando a mis hijos. Entonces, ese paso sí me lo salté y en momentos digo, bueno, Dios sabrá por qué las cosas se dieron así. Entonces ya mi hijo empezó, crecieron, esperé, que, o sea, quise retomar mis estudios, pero es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, trabajar, estudiar y cuidar a los niños es sumamente complicado, más que todo cuando están pequeños. Y los dos eran sumamente seguidos. Entonces yo toda esa etapa de que mis hijos crecieran, yo le hice una pausa al estudio, ¿ya? Entonces yo vine a estudiar ya cuando mi hija, la última, tuvo 8 años. Ahí recién me gradué. Que para ese tiempo, para ese entonces, ya a mi esposa le habían dado el pase aquí. Entonces, y justamente se abrió la oportunidad del bachillerato intensivo. Y hacías los 3 años en un solo Sí, año. en 3 años tú te graduabas y tenías tu bachillerato. Entonces, para mí también fue otro reto eso. Fue otro reto. ¿Por qué? A mi hijo estaba en sexto, la otra estaba en quinto. Pero para eso yo ya tenía una niña de 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Al principio recuerdo mucho que el papá de mis hijos no quería que yo estudiara. Mira, muchas veces hasta conlleva esto en el matrimonio, yo lo tomo como machismo. ¿Por qué? Pues, Porque recuerdo que él me decía, ¿pero qué te hace falta?
pero ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Dice, o sea, él decía, si yo me levanto a las 4 de la mañana, voy, trabajo y te doy todo lo que necesitas, cubro todas tus necesidades. Pero ahí viene el vacío que uno tiene como persona, como ser humano. Entonces yo personalmente, yo decía como mujer, no estoy realizada, no soy bachiller. Mi hermana, la última, la menor a mí, era bachiller y yo no. Entonces en ocasiones cuando nosotros conversábamos, ella me decía, Ñeñe, pero estudia, aunque sea en la noche, andate a estudiar. Yo le decía, sí, ya. Pero también se me complicaba porque, por ejemplo, aquí donde yo vivo, yo no tengo ningún familiar. Entonces para mí fue un reto sumamente grande. Y bueno, y dije, no, me voy a terminar el bachillerato, me inscribí. Para ese tiempo, para ese entonces, el bachillerato solo era en la tarde. A mí La se me tarde noche. complicaba, ¿por qué? Porque a mis hijos les habían dado cupo para la escuela en la tarde. Entonces, imagínense, mis hijos, los dos estudiando, y yo con la niña de 3 años. Entonces, para ese, lo bueno es que en el bachillerato intensivo fue algo muy flexible para las personas que teníamos un rezago estudiantil, donde sí permitían que pudieran llevar a sus hijos. Entonces, yo dije, no, es un reto que tengo que llevármelo, que tengo que cumplir, y empecé, dije, no, fui, me inscribí, y los primeros días, el primer mes asistí con mi hija a clases. Ya, igual era algo complicado porque una niña de 3 años lloraba, brincaba, que no quería estar ahí, algo nuevo para ella, no era el sitio adecuado como para que ella pudiera estar tranquila, se dormía. Y bueno, gracias a Dios hice una amistad muy buena que hasta ahora perdura, que recuerdo que se me dormía y yo tenía que exponer y mi hija andaba de brazo en brazo. Entonces, y bueno, seguí, así duré un mes. Entonces, pero para esto había aglomeración de personas que querían terminar el bachillerato intensivo. Entonces ya no permitían más cupos para la tarde. ¿Qué es lo que hicieron? Hubo la modalidad en la nocturna. Entonces yo dije, no, esta es mi oportunidad. Y me cambié de la tarde, me fui a la nocturna. Entonces, ¿qué hacía yo? Iba en la mañana, en la tarde, perdón, dejaba a mis hijos que ellos terminaran sus clases, estudiaran normal. Yo a las 6 de la tarde le dejaba a mi hija, la más pequeña, y ellas se retornaban a la casa. Y me esperaban hasta las 10 de la noche que yo salía del colegio. Pero eso sí, uno de los pilares muy fundamentales y de los que siempre estuvieron ahí dándome ese apoyo, dándome ese mami, vamos, que tú sí puedes, fueron mis hijos, los dos más grandes. Sí, para ellos era un gran orgullo que yo estuviera terminando el colegio. Entonces mi hija me decía, mami, vamos, dale que sí puedes. Se me complicaba. ¿Por qué? Porque en mi tiempo, en el tiempo anterior, la matemática era de una forma. Entonces yo me guiaba de esa y resulta que toda la educación iba mejorando, iba cambiando. Entonces para mí sí fue algo que, que se me complicó. Recuerdo que tengo una anécdota que hasta ahora a mí se me ríen. Verán, estábamos en la clase de inglés y el profesor dice, bueno, escriban el abecedario. Entonces, yo empecé a escribir el abecedario, terminé. Dice, escriban en inglés los números del 1 al 20. Entonces yo empecé, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces de ahí me bloqueé así, me bloqueé. Entonces yo digo, ¿y ahí qué sigue? Pues y una compañera me dice, escribe pues 11, 12, 13. No me van a creer que me bloqueé tanto que yo puse ten one, ten two, ten three.
Y hasta ahora mis compañeros, o sea, se me ríen. Dice, ¿te acuerdas cuando hiciste esa estupidez? Yo, sí. Entonces, y ya después, yo le digo, mírame, así está bien. Y mi amiga me dice, qué bruta, qué bruta. Yo le digo, pero ¿por qué? Pero si tú me dijiste que escribe el uno y el 2 el 3. Entonces, y ahora, después de todo eso, yo decía, Dios mío, tanto vacío que tenía, ¿no? Entonces, y ya después, a nosotros en ese bachillerato nos incrementaron mucho el inglés. Entonces, esa fue una anécdota que yo, cuando recién, la primera semana que yo empecé a estudiar, hice esa anécdota, pues, ¿no? Y hasta ahora ella se me sabe, ¿te acuerdas tu inglés trucho? Inglés trucho. Ya, entonces, miren, por ejemplo, esos vacíos grandes, este, cuando uno eso conlleva a dejar de realimentarte, retroalimentarte cada día. Miren, yo aprendí con esto a que tú nunca debes dejar de aprender. Tú nunca sabes todo. Siempre, todos los días hay algo nuevo en lo que tú vas aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios me gradué, cubrí esa meta y desde ahí ya empecé la otra meta de la universidad. Entonces, pero vuelvo y digo, para mí sí fue un reto enorme, mi vida ha sido un reto muy enorme con 3 hijos. Con 3 hijos, pensé, yo dije, bueno, entro a la universidad y voy a estar tranquila y resulta que después de 10 años me vuelve a visitar la cigüeña. Entonces, ahora en este momento estoy en otro reto parecido al de muchos años atrás, porque conlleva a cuidar a mi hija, la última, eh, la más pequeña, mi hija está en la universidad, mi otro hijo también está en la universidad, tengo que ir a recoger a la una en la escuela y así. Entonces, mi vida hasta ahora es un corre-corre. Desde los 13 años mi vida ha sido un corre-corre. Pero, y ni aún así, miren, ya cuando ya empecé yo, una mujer madura muy rápido, ¿no? La mujer madura mucho antes que el hombre. Ya, yo creo que hasta ahora puedo decir que mi esposo no ha madurado. Todavía tengo que estar ahí en la lucha constante. Hasta mis hijos saben decir, mami, ¿tú qué haces con 5 hijos? ¿Ya? Entonces, es una lucha constante y un reto que uno como mujer tiene. Cuando una mujer no quiere quedarse estancada en un solo sitio, para uno siempre una batalla más, una lucha, es decir, esta también la puedo. Entonces, yo soy fe y fiel testigo de que un embarazo eh, en la adolescencia es sumamente complicado, pero también está el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Por ejemplo, yo he conversado con mis amigas cuando ellas se han dedicado han estudiado, son profesionales, eh, tienen su trabajo, pero han tenido sus hijos, por ejemplo, a los 23 o a los 25, 26, 27, cuando ellas dicen que ellas ya estaban realizadas como mujer, pero ellas no pueden vivir esa etapa de lactancia, esa etapa en la que tú dices, bueno, hoy me dio pereza y me quedo ahí acurrucada con mi hija porque yo no trabajo. Mira, ese también es otro lado bonito de las mamás que nos hemos dedicado a ser amas de casa. O sea, ese es el otro lado de la moneda. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando una mujer trabaja, o sea, es mi punto de vista, cuando una mujer trabaja, tu hijo esté enfermo o no esté enfermo, tú te tienes que ir a trabajar. Y a uno como mamá le pueden decir, o sea, yo me pongo en ese plan, decir, no, pues ver a mi hijo así y yo tengo que cubrir con mi responsabilidad del trabajo. Es algo que, por ejemplo, yo personalmente dijera, ahora que estoy trabajando, me tengo que levantar 6 de la mañana
y veo que mi angelito todavía está durmiendo. Entonces, ¿qué no daría yo por volver a abrazarla y seguir durmiendo? Ya, pero en cambio, este reto de trabajar también era algo que yo quería. Entonces, yo quería trabajar, sentirme realizada, tener esa responsabilidad de, no, estoy trabajando, estoy estudiando, mantener mi mente ocupada. Quería yo ese estrés del corre-corre. Entonces, sí creo yo que disfruté bastante a mis hijos. Los he disfrutado mucho. Y también los embarazos en la adolescencia, ¿saben qué es lo bueno? Yo personalmente puedo decir, ahora que tengo mi hijo de 23 años, la otra tiene 21, que son seguidos, el otro va a cumplir 22, el otro cumplió 23, va para 24, son seguiditos, que yo los puedo entender. Es algo que personalmente yo no me arrepiento de haber tenido, muy aparte de todo lo que sufrí, todo lo que tuve que dejar, hacer pausa, sí puedo decir que disfruto ahora a mis hijos, disfruto esa adolescencia donde yo puedo, bueno, ay, mi hijo hizo esto, bueno, ya pues yo también lo hice y logro entender la juventud de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi mamá, ella se casó muy adulta. Entonces, mi mamá era súper chapada a la antigua, pues. O sea, nosotros no le podíamos decir, en mis tiempos no le podíamos hacer una broma de mal gusto a mi mamá, porque eso era por allá. Entonces, pero ahora ya, como los tiempos van cambiando también, sí logro yo entender los chistes agrios de mis hijos, que hasta me río de aquello. Y es bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hija llega de la universidad y ese era un sueño que yo siempre escuchaba a mi mamá. Mi mamá decía, yo quisiera que todos mis hijos vayan a la universidad, yo esperarlos con la comidita caliente y decir, ahí vienen mis hijos de la universidad, ¿ya? Pero entonces mi mamá ahora dice, ustedes fomenten a sus hijos a que estudien, como dice la Biblia, romper cadenas. Entonces eso es algo que yo me he puesto como metas. Ya me he puesto como metas y siempre hablo con mi hija. Mira, cuidado esto, cuidado un embarazo, cuidado te enamoras, cuidado pierdes la cabeza. Entonces, hasta ahora creo que he roto cadenas y vamos por ahí haciendo un buen trabajo, ¿no? Aunque en el amor y en las ilusiones uno nunca se sabe. Con los hijos nunca se sabe. Pero bueno, trato de retroalimentar cada día los consejos que a mí me dieron y que no los hice bien para yo dárselos a ellos y que por lo menos estoy ahí todos los días, todos los días, todos los días trabajo en eso, como para que ellos también puedan llegar y cumplir las metas. Ya, por ejemplo, este es mi caso, ¿no? Mi caso en el que yo tuve un embarazo de adolescencia donde yo era mantenida, ¿no? Donde a mí me daban todo, donde yo recibía todo en casa, ama de casa. Entonces, pero por ejemplo, Yvonne tiene otro caso donde ella ha trabajado, donde ella es madre, pero también tiene la responsabilidad de su trabajo. ¿Tú qué opinas, Ivonne, con respecto a lo Bueno, que... yo he tenido las dos experiencias. Fui mamá a los 18 años, estaba muy joven. Yo digo que para mí, en la etapa de cumplir 18 años, en un año yo hice todas las cosas que no hice de pronto en toda mi adolescencia. Conseguí mi primer trabajo, conseguí mis primeros sueldos que bueno, para una joven de 18 años, entrar en una institución pública así, apenas se gradúa, era algo que todos veían como chévere, ya estás trabajando. Entonces salía a mi primera fiesta sola en ese año. Por eso digo, el año en que yo cumplí 18 años fue el año en que yo hice de todo lo que no hice en toda mi adolescencia. Conseguí mi primer trabajo, mis primeros sueldos, le cumplía ciertos caprichos a mis hermanos menores, salí a mi primera fiesta,
mis padres conocieron a mi primer enamorado formal, por así decirlo, y, y bueno, y salí embarazada. Ya salí embarazada a los 18 años, estaba por ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, que era uno de mis más grandes sueños. Y a una semana me enteré que estaba embarazada de mi hijo mayor, que hoy tiene 15 años. Y bueno, fue así al igual que tú, como tú lo dijiste, la decepción de nuestros padres, bueno, venir de un hogar con un papá sumamente estricto, sumamente celoso, posesivo, y una mamá que, bueno, mi mamá siempre fue sumisa, por así decirlo, y como muchos padres chapados a la antigua, no, sales embarazada, ya saliste embarazada, te tienes que casar. Entonces, ese año en que cumplí 18 años, fue un embarazo, perdón, un matrimonio prácticamente obligada. Ya nos casamos con el papá de mi primer hijo. Entonces fue un año en el que hice muchas cosas, pues, ¿no? Muchas cosas que me lancé así como dicen por ahí, de cabeza y sin casco. Entonces, bueno, ya el embarazo de Andrés, un embarazo sumamente complicado. Me hinché desde el primer mes. Este, no hay fotos en ese tiempo, no tengo fotos del embarazo de Andrés, pero estaba en la salud de mi embarazo desmejoró muchísimo. Fue un embarazo sumamente complicado, tenía que pasar acostada, este, tratando de disfrutar de mi embarazo lo más que podía, pues no. Ya muy diferente fue el embarazo con Belén. En el embarazo con Andrés, yo se puede decir que lo crié desde el momento en que nació en casa, no fue un parto en un hospital, un parto lleno de muchos riesgos, este, con un desenlace, gracias a Dios, bonito y bueno, y hoy puedo disfrutar de mi hijo de 15 años. Y bueno, ya con Belén fue distinto, porque yo ya tenía un trabajo y siempre mis hijos, cuando están jugando entre juegos y peleas, mi hijo le dice a mi hija, es que mi mamá me quiso más porque a mí sí me dieron leche materna desde que yo nací. Y mi hija me queda mirando y dice, mami, se lo digo, mijita, es que las cosas eran distintas. Porque, por ejemplo, con Andrés yo no trabajaba, yo era ama de casa, pasaba en la casa 24/7 y me dedicaba enteramente a mi hijo y que las coladas y todo para que mis pechos pasen llenos. Y bueno, puedo decir que mi hijo fue durante el primer año lactancia total, ¿ya? Y me salía bastante, tenía él mucho alimento, y bueno, ya con Belén fue diferente, porque a Belén tuve que darle leche de fórmula desde el primer mes. Y uno como mamá y uno como mujer sí siente esa cosita, ¿no? Decir, bueno, a mi hijo yo sí le pude dar, porque hasta influye mucho la edad, ¿ya? La edad y el ritmo de vida que nosotros tenemos. Ya para el embarazo con Belén, yo ya tenía un ritmo de vida, por así decirlo, más agitado, el trabajo. Bueno, en ese tiempo no estudiaba, pero las responsabilidades del trabajo eran bastantes. Y la presión en el trabajo también era mucha. Entonces, ya no, ya no pude darle lactancia exclusiva a Belén. Ya me tocó empezar a las fórmulas, cuando con Andrés fue muy distinto. Es que lo que sucede es que los embarazos no todos son No iguales. todos son iguales. Y bueno, yo siempre que hemos conversado con mi esposo de esto, le digo, fue tan distinto el embarazo cuando yo estaba adolescente prácticamente, a los 18 años, ya que yo me acuerdo que en mi embarazo con Andrés, yo comía de todo, me daba hambre, quería, pero más era hambre de frutas, de cosas ácidas, que a mí nunca me ha gustado el mango, y con Andrés me dio el antojo de comer mango.
En cambio, con Belén no, yo con Belén pasaba todos los días, yo tenía que ir al hospital. Con Belén, todos los días de mi embarazo, yo tenía que ir al hospital y siempre lo digo, de pronto suena mal, pero el embarazo con Belén fue tan traumático para mí porque pasaba todos los días en el hospital, si no eran contracciones, eran dolores muy fuertes en el vientre, que ya parecía que iban a nacer a los 6 meses, pero bueno, gracias a Dios se llegó a término con una cesárea, que esa es otra experiencia que de pronto en otro programa podemos compartir sobre los partos, los diferentes tipos de partos. Y bueno, eso, o sea, todos los embarazos son distintos y depende también de la edad a la que nosotros tenemos a nuestros bebés, pues, ¿no? Y como ya digo, ya con Belén, yo ya trabajaba, ya tenía 27 años, entonces ya era fue más, un embarazo, por así decirlo, más complicado y te deja ese vacío de que no has podido estar presente con mi bebé. Yo no puedo estar presente con mi bebé desde los 3 meses porque ya a los 3 meses se me terminó el descanso que la ley nos otorga, después de haber dado a luz, y ya me tuve que ir a trabajar. Entonces ya desde ahí, al cuidado de mi suegra, de mi cuñada, a quienes agradezco muchísimo, y ya ella se tuvo que quedar así. Ya, pero a ver, yo sí quiero preguntarte algo. Por ejemplo, en tu caso, cómo es el apego de tu hijo versus el de tu hija? Ellos siempre me dicen lo mismo, es que usted la quiere más a ella. No le digo, yo los quiero más a los dos, pero si tú me dices, ahora ya con la edad, Andrés y yo nos hemos, sí, no alejado, pero las diferencias y de pronto que él ya está más pendiente de otras cosas, de las amiguitas y todo. Pero Belén era una niña a la que yo soñaba con tener una hija. De pronto las complicaciones de salud que tuve después de tener a Andrés, hicieron que yo me aferre a mi hijo, porque a mí me habían dicho, usted ya no puede volver a tener hijos. Entonces yo ya me había resignado a que íbamos a ser Andrés y yo Siempre. siempre, hasta que, bueno, por circunstancias de la vida, llegó Belén a mi vida. A Belén yo la soñé durante muchos años. A Belén, yo soñaba con una niña así tal cual era Belén. Yo a Belén la soñé, por eso cuando mi hijo le hace una broma, dice, no, que mi mamá no te quiere, o que, bueno, se hacen bromas de hermanos, pues, ¿no? Y yo digo, mijita, no le hagas caso, tú eres una niña con la que yo soñé. Entonces mi hija lo voltea a ver a él y le dice, viste que a ti no te soñaron, o sea, a ti no te querían. Entonces, ellos se ríen y juegan de esa manera, pues no, pero si tú me dices, bueno, Andrés, el niño que toda mamá quiere. Y Belén, la niña con la que yo soñé durante muchos años. Porque, por así decirlo, la vida me negó muchas veces. Y bueno, yo ya a lo último, antes de enterarme que estaba embarazada de Belén, sí dije, bueno, Diosito, si tú ya no quieres mandarme más hijos, yo acepto tu voluntad, no voy a buscar más hijos. Y si ya tengo que dedicarme a otra cosa, que fue algo que me impactó bastante cuando yo supe del embarazo con Belén. Cuando yo me entero que estaba embarazada de Belén, yo ya tenía prácticamente, estaba ingresada a una universidad particular, porque ya estaba trabajando, ya había ingresado a una institución pública, estaba trabajando, ya tenía ahorrado todo para iniciar mis estudios. Ahora sí, el sueño que yo siempre había querido, estudiar derecho, y salgo embarazada de Belén. Y mi mamá me dice, ¿y vos otra vez? Me dice, y mi mamá comparó, me dice, ¿te acuerdas cuando tú recién habías entrado a trabajar, ya tenías todo para irte a estudiar a Guayaquil y saliste embarazada de Andrés? Y ahora pasa lo mismo con este otro embarazo, porque en ese tiempo no se sabía que era niña. Y me dice, ¿te das cuenta
que nuevamente se te truncan los estudios, nuevamente se te trunca todo lo que habías hecho, lo que tenía tus proyectos, tus proyecciones, ¿no? Entonces yo digo, sí, mami, pero y sí me dio mucho miedo el enterarme que estaba embarazada porque no, mi salud no estaba en las más óptimas condiciones porque como les dije anteriormente, a mí me habían dicho que yo ya no podía ser mamá. Entonces imagínate, después de un mes que te dan esa noticia y tú ya te has resignado a que vas a ser tú y tu hijo solamente. Y te dicen, señora, usted está, yo fui por un dolor de talón al hospital y salí con una lista de vitaminas y hierro porque estaba embarazada. Entonces, sí fue bastante sorprendente para impactante. mí enterarme del embarazo de Belén, que en ese tiempo no sabía que iba a ser Belén. Entonces, esa es mi experiencia. Sí, pero a ver, pero por ejemplo, o sea, yo te pregunto a ti, ¿no? Porque es lo que a mí me pasa. Yo creo que no, mira, yo creo que uno como madre, tú quieres a todos tus hijos, a Claro, todos. obviamente. Uno, por ejemplo, yo personalmente, yo soy una leona con mis hijos. O sea, miren, no es que yo, este, eh, o sea, yo no permito ni que el papá de mis hijos los toque. O sea, yo a él siempre le digo, ¿sabes qué? Se puede hablar. O sea, tú puedes hablar con ellos. Eh, por ejemplo, algo que nosotros con él siempre hemos chocado. Por ejemplo, a mí no me gusta que mis hijos me tuteen. O sea, a mí me parece una falta de respeto que los hijos te tuteen, ¿no? Entonces, pero él es el hombre más feliz del mundo que le digan, pero es que tú hiciste eso. O sea, a él no le gusta que le digan papá, a él le gusta que le digan José. Entonces yo con eso yo siempre he chocado con él, ¿no? Pero es que a mí no me parece, pero bueno, es tu decisión. Pero también ahí va en esa parte en la que yo le digo, uno tiene que fomentar el respeto y los hijos aprenden hasta, no, pues, a mi papá sí le hago esta broma. No, pero a mi mamá no le puedo hacer esta broma. O sea, tienen ese límite. Entonces es ahí donde yo voy y digo, ¿no? Que una mamá quiera a sus hijos por, no, o sea, a todos los quiere por igual, a todos. Que tú luchas más con un hijo que con el otro, eso es cierto. Por ejemplo, yo, bueno, la más pequeña, ella tiene 2 años recién de mis hijos. Tengo los dos adultos y la otra de que va a cumplir 11 años. Entonces a mí sí me parece como chistoso, como ilógico, que el de 21, el de 23 y el de 21 pelean con la de 11 años. Entonces yo le digo, ¿qué les pasa? Digo, pero si ella es pequeña. O sea, en el hogar uno conlleva, con los hijos uno conlleva hasta la más mínima pelea, que pelean hasta si tú llevaste una salchipapa y compraste 3 salchipapas, pero al último le pareció que esta salchipapa estaba más rica y quiere esa salchipapa que había cogido el de 23. Y empieza la pelea. Con los hijos es así. Vuelvo y digo que yo soy una leona con mis hijos. Sí, a mí no me gusta que nadie me los mire mal, que nadie me los toque, que nadie les diga nada, porque yo siempre digo, yo los parí. A mí me costó. Y unos embarazos sumamente riesgosos. O sea, yo para tener mis 4 hijos, yo he sido de las madres que me ha tocado desde el primer mes pasar en cama. Yo no me puedo bañar sola, yo no puedo ir a mis consultas solas, porque yo un mal movimiento sangraba y perdía. Entonces, hubo un tiempo que antes de mi niña de 11 años, yo tuve 3 embarazos y los perdí. Y para mí era una frustración. Me sentía tan frustrada que yo decía, Dios mío, pero yo quiero uno más. Les cuento que yo soñaba con 6 hijos. Te faltan dos De entonces. verdad, yo soñaba con 6 hijos. Es más, tengo en mi casa una mesa de 8 sillas. Yo decía, mis 6 hijos, el papá y yo. Ese era mi sueño, es mi sueño frustrado.
Entonces, pero, y luego después de la niña, en 10 años intenté embarazarme y tuve 3 pérdidas. Y me sentía tan frustrada y decía, no, pero Dios, pero ¿por qué? Entonces, bueno, gracias a Dios nació, me embaracé de mi hija, de la de 11 años, y para mí fue una alegría. Entonces, y luego, pues, ahora la última que me la regaló Papá Noel, que no la esperaba, me llegó así de sorpresa, como Ivonne. Fui por una cosa, fui por gastritis y No era y la gastritis, gastritis, y era la un gastritis estaba embarazo. sumamente grande ya. Ya, Entonces, claro. digo, no, la convivencia de los hijos grandes con los niños, con los más pequeños, Ay, sí es no. una diferencia enorme. Y ahí es lo que yo voy y digo, no, uno como mamá no es que, digo porque hasta mis hijos me suelen decir, es que no, es que usted quiere más a sus 2 últimas hijas y a nosotros ya no. Es que no es eso. Miren, de mi mamá yo siempre aprendí esto. Mi mamá siempre me decía y me dice, disfruta de tus hijos en cada etapa, cada edad. ¿Por qué? Hijos grandes, problemas grandes. Hijos pequeños, problemas pequeños. ¿Ya? Tú con tus hijos pequeños, tú dices, ay, no, es que me dañó el labial que tanto quería, me cortó la sábana, me dañó, me botó el teléfono, dañó el equipo, o sea, travesuras. Rayó la pared, se pintó, ya, travesuras pequeñas. Pero en cambio ya los hijos grandes, Embarazo, no que el deseado. embarazo, que el enamorado, que dejarlo de la materia, que no presentó las tareas en el Tarea, que te colegio, que manden se a salió ver. antes, que se fue a jugar pelota. O sea, ya, y en cambio con las niñas pequeñas, ah, no, sí, es mami, que me olvidé esto, un deber, ah, sí, pero ya mañana lo puedo recuperar. O sea, son cosas más pequeñas. Pero en cambio ya los hijos grandes son problemas más grandes. Entonces, es ahí que yo digo, no es que uno no quiere más al hijo más grande, sino que tú al hijo grande tú lo tratas distinto. Claro, hay más preocupación por parte del mayor. Eso. Miren, por ejemplo, yo tengo una anécdota con mi hijo, el mayor, el mayor. Yo a las 2 últimas, bueno, a la de 2 años no, pues no. A la de 21 y a la de 11 llega Navidad y le digo, bueno, ¿tú qué quieres para Navidad? Entonces la de 11 me dice, mami, yo ya tengo mi regalo, ya lo estaba esperando todo el año. Y ahí ella me dice, por ejemplo, mami, yo en Navidad me quiero poner un vestido y me quiero poner en fin de año un pantalón de tal color, una blusa, zapatos, eso quiero. La de 21 me dice, mami, no, yo me voy a poner un vestido y no, sí, quiero 2 vestidos. Eso, unas sandalias así, sandalias altas, sandalias bajas. Bueno. Y el de 23 años, le digo, bueno, Christopher, ¿y tú qué te vas a poner? No sé. Si se supone que él es adulto, ¿no? Claro. Entonces digo, pues nosotros salimos a comprar y él está, mami, pero mire usted, mami, pero combíneme usted. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto es cuando yo me doy cuenta también que uno como madre sí falla en sobreproteger a tus hijos, en no hacerlos independientes, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo ya vi con mi hijo el mayor, que yo lo sobreprotegía mucho, que yo lo cuidaba, para decirte que en la escuela, en el colegio, era, mami, verá que ese niño me dijo, oh mami, vaya, hable, que no presente este deber. Entonces, él Lo hasta hiciste ahora, dependiente de ti. eso, él es muy dependiente y siendo el único varón y el mayor. Entonces, es ahí donde yo también aprendí que uno como mamá sí falla en querer, pero esto conlleva desde tus embarazos, ¿no? ¿Por qué? Porque era el hijo que yo quería sobreproteger, era mi primer hijo, no quería que nadie lo tocara, yo una niña, era como mi chichovelo, que nadie me lo cogía, nadie me lo cogiera, nadie nada. Entonces, mi hijo, que es el mayor, él es muy dependiente a mí.
Entonces, si yo lo reto, las mujeres, ya. Pero si yo a él lo reto, él llora. Y mire, y como está la situación ahora, ¿no? Los adolescentes han cambiado mucho. Pero, por ejemplo, él, si tiene que irse a un lado, ¿y tú no te fuiste? Es que usted no me dijo. O él no se va si yo no digo sí, tienes el permiso de irte. O mami, ¿me puedo ir a una fiesta? Listo, vamos, yo te voy a dejar. ¿A qué hora te voy a recoger? Él se va a las 8, no, a las 11 yo ya quiero estar en la casa. Ya, entonces las hermanas sí le molestan, dicen, no, a Christopher ni lo inviten porque él sale solo cuando hay temblor. O sea, él es bien hogareño, prefiere pasar ahí en la casa. Entonces, eso sí es algo que yo tengo esa experiencia y digo, no quiero que me vuelva a pasar, ¿ya? Porque cuando uno como mamá también sobreprotege mucho a los hijos, comete ese error. Entonces, a ver, por eso era que yo te decía cómo es el trato, ¿no? Por ejemplo, tú que tú trabajas, yo que he sido más ama de casa, pero veo que en lo que ya los hijos van creciendo, ya va cambiando el trato, ¿no? Porque, por ejemplo, no voy a tratar igual, no voy a hablar el mismo tema con los adultos que con los menores. ya, y mire, por ejemplo, ahorita yo estoy en el proceso de que, a ver, a mis dos hijos, a ver, ustedes ya son adultos. Ustedes ya tienen que estar pensando, viendo en dónde van a trabajar, qué van a hacer, qué quieren, si están de vacaciones, vayan. Si les sale un trabajo, organícense, busquen. O sea, ya en esta edad yo ya estoy y es duro, es sumamente duro en decir, ahorita estoy así como que los quiero soltar a que vuelen solos. Pero para mí sí es duro decir a mi hijo, decirle, bueno, mijito, tú ya tienes que salir a buscar trabajo. Tú ya tienes que hacer algo por tu vida. Entonces, para sí, uno como mamá en ese plan, sí es complicado, que ya te ha de tocar. ¿Por qué? Porque a los hombres se los suelta más rápido, ¿ya? Y para mí sí eso que es complicado porque es mi único varón, el niñito de mis ojos, que tengo tres niñas, entonces sí es complicado. Que yo creo que a una mujer le puede pasar lo mismo si es que tuviera tres varones y la única niña. La única niña. Entonces soltarla es sumamente complicado. A ver, y aparte de las dos historias que hemos tenido, ¿no? Yo de tener un embarazo sumamente preadolescente y Ivonne que ella, bueno, a lo mejor ella ya está más pasable porque tuvo a los 18 años, ¿no? Entonces ya sí disfrutó algo más de su adolescencia. A ver, Andrea, cuéntanos algo más de tu vida, que nos estamos conociendo y si es bueno saber, ¿tienes hijos, no tienes hijos? ¿Qué esperas? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres tú como para poderte desenvolver y desarrollarte como mujer? Bueno, pues yo actualmente estoy soltera, no estoy comprometida ni nada. Yo espero en este instante es culminar la carrera para poder ejercerla si es posible, porque hubo momentos donde uno piensa en dejarla y se centra en pensamientos negativos. Yo en lo personal pasé por bastantes crisis de nervios, de ansiedad, hasta una leve depresión, pero que en ese entonces yo no identificaba los trastornos que estaban pasando por mi cabeza en ese entonces. Y para mí fue un proceso difícil de soportar en ese entonces, porque yo no tenía conocimiento sobre lo que pasaba en mí cuando un adolescente se enfrenta a la realidad de qué vas a hacer en tu futuro, qué depende de ti, todo lo que tú tengas que hacer. ¿Por qué? Porque te presiona los comentarios de tus amigos, el de que tienes que empatizar, tienes que pensar en qué vas a hacer, qué va a pasar contigo. Entonces, cuando tú, a lo personal, yo era una persona bastante distraída en mi entorno, con todos mis amigos y en general. Y nunca me detení a pensar, ¿qué voy a hacer yo con mi vida?
y al no hacerlo, eso provocó a mí un caos súper emocional que a cada rato pensaba, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí en un futuro? Entonces, todo eso causó un colapso en mí. ¿Por qué? Porque para uno es difícil la pregunta de, ¿y tú qué sueñas? ¿Qué aspiras? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito cuando tú antes no te lo habías planteado? Ese es el problema. Cuando tú vivías deliberadamente y no te centrabas, porque como decía la compañera, muchos padres sobreprotegen a los hijos y no los dejan razonar por su propia cuenta, no los dejan pensar, ¿y cómo yo puedo hacer para mejorar mi futuro? Esto es lo que ocurre cuando los padres, por buscar un bien mayor, eh, cuidan mucho al pollito, evitando que lo lastimen, que tenga experiencias malas o negativas en su vida. Pero ahí es cuando se comete el daño de que no sabe qué hacer, cuando ya el pollito quiere levantar las alas o ya está madurando, no sabe qué hacer, no sabe qué opiniones o qué hacer en general. ¿Por qué? Porque como ha tenido mucha protección, no sabe el camino que seguir. Por eso, y en cuanto a lo que es el tema del embarazo adolescente, mi punto personal es un tema que se debe tocar con mucha más conciencia. ¿Por qué? Porque el embarazo adolescente es algo que ya está presente actualmente en las provincias. En varias partes hay niñas de 11, 12 años que han presentado este embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque la educación sexual es un tabú para bastantes padres. Muchos padres, como tampoco recibieron esa información de la educación sexual, porque antes era como un pecado decir el acto sexual, no se da una educación necesaria porque las niñas cuando se enamoran se dejan llevar por los impulsos, la necesidad de tener esa experiencia de que porque los jóvenes a cierta edad comienzan a tener esas hormonas que despiertan y al no tener una guía que los oriente a saber qué es lo correcto, qué va a pasar, si está bien hacer, ellos se lanzan a esa experiencia de conocer más, de saber qué es este sentimiento y por qué. Pero a pesar de saber las consecuencias del acto, ¿por qué? Porque varios maestros les informan lo que puede pasar, pero aún así ellos nacen con ese instinto de conocer, de saber por qué, porque tienen esa espinita de querer tener esa experiencia. ¿Por qué? Porque la juventud actualmente, las relaciones amorosas se basan en eso. Es una triste realidad, porque ahora ya no se construye lo que es el amor, sino se basan en aprender lo que es el acto sexual, cosa que no está bien. Los jóvenes han tenido mucha desinformación del acto por las diferentes páginas de cine para adultos, que se basan en esa información, que aunque suene chistoso y muy tabú tocar este tipo de páginas ilegales, la mayoría del tiempo lo suelen consumir. ¿Por qué? Porque los padres no le brindan la información de manera correcta y se guían de ello. ¿Por qué? Porque no tienen a alguien que los guíe. ¿Por qué? Porque le da vergüenza hablar sobre ese tema, porque actualmente, aunque ya se han hecho campañas, han hablado del tema, a muchos jóvenes les da vergüenza hablar sobre su situación o sentir sexual, esa necesidad o placer. ¿Por qué? Porque es algo que no se toca con la medida necesaria. Es algo que se ha visto como prohibido, pecado, como que no, que muchas veces eso influye la religión y la educación que le dan los padres a los hijos. Por eso es necesario, para que evitar el embarazo adolescente, es necesario que los padres hablen de este tema. ¿Qué mejor que los padres inculquen a los hijos, para que ellos tengan conciencia de que deben protegerse? Aquí es donde los métodos anticonceptivos cumplen un gran papel. ¿Por qué? Porque estos permiten que ellos exploren y tengan varias experiencias, pero con mayor responsabilidad ante todo, porque no está prohibido cometer ese acto, pero sí se necesita responsabilidad. ¿Por qué? Porque es algo natural. Aunque anteriormente era un tabú, que no, que eso solo se hace en el matrimonio. Pero aunque actualmente los jóvenes ya es algo que es como tomar agua de cada día, me decía un amigo.
tomar agua y todo eso. ¿Por qué? Porque ya no es algo tabú, ya encuentras varias fuentes de información mediante los influencers, las redes sociales son varias fuentes de desinformaciones que dan cosas erróneas sobre la educación sexual. Por eso es necesario que se informe mediante sus padres, perdón. Pero en fin, en lo personal, yo siempre busco encontrar un enfoque en mi vida para que no ocurrir lo que es el embarazo en la adolescencia. Yo siempre me mantuve pensante, ¿por qué? Porque yo no era como las demás estudiantes que querían crecer rápido. Yo me comportaba como lo que era, una niña. Y mi vida personal recibí bullying por eso, por comportarme como una niña de mi edad. En cambio, las otras chicas querían crecer, querían parecer mayores de edad, querían tener novios y todo eso. Eso es porque también influye, tampoco puede ser el entorno familiar, quizás sus hermanas eran así, o seguían de una tía que les invitaba o les incitaba a crecer rápido, que se arreglaran, que se maquillaran, en todo. Y por eso se debe cumplir las etapas, no se debe alterar las etapas de las niñas, se debe usar la ropa que es, no se debe usar lo que es faldas, shorts así muy cortos a temprana edad. ¿Por qué? Porque las niñas crecen con un concepto inadecuado de cómo se deben vestir, cómo deben actuar, la forma de pensar y deben vivir su etapa de adolescencia, niñez, como debe de ser, de forma sana y educativa, así. ¿Para qué? Para que ellas crezcan de una forma segura y tengan un futuro seguro. ¿Por qué? Para así evitar lo que es el embarazo a temprana edad, que es la adolescencia, donde es una etapa donde pasamos por varios cambios emocionales, nos enfrentamos a la realidad, nos enfrentamos a que nuestros padres ya dejan de ser tan tibios con nosotros, ya dejamos de ser sobreprotegidos y nos enfrentamos a la realidad de que tenemos que depender de nuestro futuro. Tenemos que ser nosotros, somos responsables de nuestra vida, tenemos que actuar por nuestro propio futuro a mayor y cultivarnos, adquirir experiencias nuevas por nosotros mismos y no por experiencias de otros o de nuestros familiares. Y la verdad es que ustedes dos han sido muy valientes, me gustó escuchar sus experiencias como ser madres adolescentes, sé que ustedes no la pasaron para nada fácil, pero me alegra que ustedes se queden con este lado positivo de la maternidad, esa felicidad que les causó, el soporte que ustedes tuvieron en sus hijos, es algo realmente bonito de escuchar sus experiencias, el cómo tienen el amor en sus hijos. La verdad es que me quedé muy cautivada con sus historias. Ustedes, en lo personal, ahora que nos vamos conociendo, me van agradando mucho la verdad, su forma de pensar, su forma de actuar, en cómo ustedes piensan y actúan, me parece muy correcto, me parece que son un ejemplo a seguir en cuanto a la maternidad y cómo ustedes se superaron en las dificultades que ustedes pasaron en su vida. Y bueno, por el momento no tengo más que aportar. Compañera Ivonne. Bueno, ha sido un capítulo bonito y bueno, conocernos más, ¿no? En este caso, la etapa de cómo fue la etapa de adolescencia de nosotros y cómo fue el rol cómo asumimos el rol, Evelyn y yo, cuando fuimos mamás, y bueno, ya hemos conocido más sobre la experiencia de Andrea. Y, y bueno, es algo que llama mucho la atención, me llamó mucho la atención la forma en la que ella se expresó de que ella actuaba como lo que era, una niña. Y bueno, el tema creo que va para largo y yo creo que va a haber un segundo capítulo sobre este tema porque se viene lo más interesante y algo que me agradó mucho que ella dijo era que ella actuaba como lo que era, una niña. Es que no todas logramos actuar como aquello. Así es. No todas tenemos Esa inocencia. esa inocencia. De pronto ella. O en ocasiones la tenemos, pero siempre hay una amiguita en la que En te la la va que despertando, va la te va mala enseñando, influencia. Ajá. y eso conlleva eso viene desde arrastra desde la familia. Claro, porque no solamente en el entorno los amiguitos en el colegio, sino ejemplos que tú has visto de familiares tuyos o bueno.
Yo creo que el tema da para un segundo capítulo. Les agradecemos mucho la atención que nos han puesto en este capítulo que ha estado muy interesante y los esperamos en el próximo capítulo de Comunicación sin filtro. Chao.